En Lucas capítulo 11, el verso 28. En la mañana de hoy vamos a ver varios versos bíblicos. Queremos hacer énfasis en la lectura de la Escritura. Hay veces que cuando compartimos la reflexión de las Escrituras, aunque la base de esa reflexión es la misma Escritura, pero hay algunas veces que vamos al texto de forma repetida, sin interrupciones, más que en otras ocasiones. Y en esta mañana, esa es una de esas ocasiones donde queremos darle lectura a muchos textos bíblicos. Y yo le he dicho en otras ocasiones, estamos en una campaña que dice: traiga su Biblia al templo, tráigala al templo. Y eso nos ayuda a que podamos hacer buena costumbre de leer las Escrituras. Así que eso llevamos unos cuantos meses con ese lema. Y entonces entendemos que va a ser de mucho provecho para todos. Lucas capítulo 11, queremos dar lectura para comenzar nuestra reflexión en esta mañana al verso 28. Lucas capítulo 11, verso 28. Y aquellos que tienen su Biblia, les quiero pedir que la mantengan abierta. Por última vez voy a utilizar la pantalla esa para explorar los versos, porque de ahora en adelante, si así el Señor me lo permite, me propongo no volver a usarla para que usted use la Biblia y no dependa de la pantalla. Así el Señor me ayude. La palabra del Señor dice así, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un verso, y dice: y Él dijo, Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuál es el contexto de esta escritura? El contexto de esta escritura es que Jesús había hecho milagros extraordinarios y la gente ya había comenzado a notar que en este hombre algo extraordinario pasaba. La gente había comenzado a escuchar las palabras de Jesús. No solamente las palabras, sino los hechos. Y es importante, antes de continuar con la descripción del contexto en que este verso es dicho, es importante que nosotros tengamos presente lo siguiente, porque esto da pie precisamente a las razones para la reflexión. Yo entiendo que la reflexión de la Escritura siempre tiene una razón de ser. Si nosotros deseamos escuchar la voz de Dios, Dios tiene una razón para hablar nuestra vida. El Espíritu Santo que gobierna la iglesia tiene también unas razones, tiene unos propósitos por la cual la palabra es dada en la reunión o es dada para la reflexión o para la amonestación. Y una de las razones es que la palabra de Dios añade al hombre, a la mujer, propicia al hombre y a la mujer. Y voy a utilizar una palabra que estuve debatiendo en mi mente si compartía esa reflexión con ustedes hoy o la compartía otro día, porque el domingo pasado la compartí en la noche con los hermanos. Y un programa que yo escuché de una querida hermana de esta iglesia utilizó la palabra, y yo no ando pidiendo señales a Dios, pero yo entendí y dije: oye, pues yo no quería utilizar esa palabra, pero la utilizaron. Y es que nosotros algunas veces tenemos que provocar a Dios, y en cierto sentido la palabra de Dios en nosotros nos permite posicionarnos, ponernos en la ruta correcta para que Dios haga con nosotros como Él quiere hacer. Y yo digo que no me atreví a usar la palabra porque después otro día compartimos ese tema, pero el Señor puso en mi corazón
el que pudiéramos compartir provocando un milagro de Dios. Hay que provocar a Dios. Y en este sentido, el nosotros guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, el nosotros atesorar la palabra de Dios, el nosotros poner en acción la palabra de Dios en nuestra vida, en cierto sentido, provoca para que la manifestación del Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo que dirige a los cristianos, de ese Cristo resucitado que camina entre nosotros, sea real, para que ese poder de Dios, para que esa manifestación de Dios sea eficaz, sea real. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Así que el contexto donde está dicha esta escritura es precisamente en esa manifestación del poder de Dios, y en que otros y otras están viendo esa manifestación del poder de Dios. Si usted mira el texto anterior, del verso 27, de 27 en particular, hubo una respuesta que algunos teólogos critican a esta señora. Pero es que ante la palabra del Señor y ante lo que Dios hace, siempre nosotros tenemos que tener una reacción. Y aquí hubo una reacción extraordinaria. Esta señora había visto la manifestación del poder de Dios, había escuchado palabra poderosa y con autoridad. Y ahora mire lo que responde. El verso 27 dice: y mientras él decía estas cosas, está hablando de Jesús, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué estaba pasando aquí? Esta es una expresión muy oriental. Le estaba dando loas a María. Le estaba diciendo: óigame, esa maíz suya, la verdad que lo crió bien usted. A la verdad que la educación que le dieron fue algo bueno. Porque la palabra estaba haciendo estragos en el corazón de esta gente. Lo que esta señora estaba viendo que estaba haciendo Jesús era algo maravilloso. Por lo tanto, no se pudo contener y tuvo que levantarse en medio de la reunión y exclamar: ¡ah, María! Sí, Ave María. Porque María era la madre de Jesús. Y hay algo interesante, los teólogos dicen, es que en esa señora se estaba cumpliendo el Magnificat. Pero ciertamente, yo creo que en el siglo XXI, en el Puerto Rico que nosotros vivimos, hace falta que gente se levante mañana en el trabajo, en la luz, y diga: óigame, baja el cristal, ¿a qué iglesia usted fue ayer? ¿Usted es cristiano? ¿Por qué usted lo dice? Porque siempre como que estamos a la defensiva. ¿Por qué usted lo dice? No, porque es que en el carro algo pasa. Yo veo como que más gente de la que va ahí. Porque puede ser que la presencia de Dios provoque que la gracia de Dios y los ángeles que son ministradores a favor de sus hijos le llene el carro y usted se cree que va solo, pero la gloria de Dios inunde su vida. La palabra de Dios es la que va a hacer cambios extraordinarios. La palabra de Dios es la que va a revolucionar su vida. Y de eso es lo que se trata la reflexión en esta mañana. Ahora bien, si bien es cierto que esto ocurre en nuestra vida, si bien es cierto que esto está ocurriendo en el Puerto Rico que vivimos, donde hay gente que está llena de la palabra de Dios, no llena porque se saben textos de memoria, no llena porque vienen a un estudio bíblico o porque cogen una escuela bíblica, llenos de la palabra de Dios, porque lo que motiva, lo que hace reaccionar a ese hombre y a esa mujer es la ética de la palabra que vive en el corazón, que vive en la mente, para una respuesta ante cualquier circunstancia. Lo que media en la respuesta, lo que está en el intelecto, lo que está en el alma, lo que inclusive motiva las emociones,